Otros contratos. Ahora vamos a ver otros contratos mercantiles. Empezamos por el primero. Contrato de compraventa de bienes muebles a plazo. ¿Qué es ese? Es un contrato en el que una parte entrega a otra, es decir, el vendedor entrega a otra que es el comprador, una cosa mueble corporal. Y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto, de forma total o parcialmente aplazada. Es decir, que no lo paga en el momento, sino más tarde. Y el plazo es en un tiempo que tiene que ser superior a 3 meses. Para que ese tipo de contrato sea válido, tiene que formalizarse por escrito. Y lo que consiste es que compramos un bien mueble y no lo pagamos en el momento de comprarlo, sino que lo vamos a pagar a plazos más tarde. Tiene que ser más de 3 meses. Se puede pactar que, como es el plazo de estos 3 meses, como es aplazado, pues que haya pago de intereses por ese aplazamiento. Es lo habitual. Y los intereses son los que suelen figurar en el contrato. Además, se suelen incluir dos tipos de cláusulas, las de reserva de dominio y la prohibición de disponer. Reserva de dominio quiere decir que la propiedad no va a pasar al comprador hasta que no haya terminado de pagar totalmente los plazos. Sí que puede hacer uso del bien, pero no puede, no es su propiedad. Por lo tanto, tenemos la otra, la de prohibición de disponer, que significa que el comprador no puede ni transmitir, ni disponer, ni embargar una cosa hasta que no haya terminado de pagar totalmente su precio. Esto se hace así, lógicamente, porque si no podrían comprarlo, no terminar de pagarlo y venderlo. Por otro lado, el comprador puede desistir de este contrato, es decir, abandonarlo durante los 7 días hábiles siguientes a la entrega del bien, pero debe comunicarlo mediante una carta certificada al vendedor para dejar constancia del mismo. Este sería el primero de ellos. El segundo que vamos a ver, el contrato de intermediación comercial. ¿Qué es este tipo de contratos? Pues vemos que las empresas muchas veces se sirven de terceras personas para realizar sus ventas o para entrar en contacto con posibles clientes. Es decir, utilizan otras personas para realizarlo. Entonces tenemos que aquí surgen dos tipos de contratos. El contrato de comisión mercantil y el contrato de mediación o corretaje. ¿Qué es el contrato de comisión mercantil? Pues bien, es el contrato en el que el comisionista realiza uno o varios negocios que le ha encargado el comitente, es decir, quien le ha contratado, y a cambio recibe una comisión. Estas comisiones que puede recibir puede ser una cantidad fija, que siempre es una cantidad fija por cada unidad de productos que vende, puede ser un tanto por ciento, depende del total de la facturación de clientes, se lleva un porcentaje, o una comisión variable creciente, es decir, que tiene como una especie de escalas. Si, por ejemplo, vende 1.000 euros, se lleva un 1%. Si vende de 1.000 a 2.000 euros, se lleva un 2%. Si vende de 2.000 a 3.000 euros, se lleva un 3%. Es decir, cuanto más vende, va cambiando de escala y va aumentando el porcentaje. Este sería el primero de ellos, el contrato de comisión mercantil. Ahora tenemos el contrato de mediación o corretaje. En este contrato lo que hace es que una persona se obliga a pagar al mediador o corredor una cantidad para que le ponga en contacto o que le haga una relación con un tercero con el que va a formalizar ese contrato. De tal manera que el corredor se compromete a realizar todas las gestiones para concertar esa operación. ¿Qué puede pasar? Que si la operación comercial al final no llega a término, pues el corredor tiene el derecho de que le reembolses todos los gastos en los que ha podido incurrir. El corredor se puede decir que sería el mediador que pone en contacto a dos comerciantes para que ellos dos hagan un acuerdo. Es decir, yo pongo en contacto a dos empresas, pues yo sería el corredor. Esas dos empresas que llevan a cabo su acuerdo, pues lógicamente me pagarán por los servicios que no lo llevan a cabo, no me pagarán por ello. Siguiente contrato que vamos a ver es el contrato electrónico. El contrato electrónico es uno de los contratos que actualmente se están utilizando porque tenemos muchas de las cosas online. Es un contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medios electrónicos. Estos medios electrónicos son el tratamiento y almacenamiento de datos que están conectados con una red de comunicación. Podemos decir que este tipo de contratos se van a aplicar unas reglas especiales. Estas reglas especiales que se van a aplicar son las siguientes. En lugar de la formalización del contrato. Para determinarlo tenemos que si es entre profesionales y empresarios, va a ser el lugar en que esté establecido el vendedor o el que le preste los servicios. Sin embargo, si el que interviene es un consumidor, pues será su residencia habitual. Información previa quiere decir que se va a informar al comprador con anterioridad al inicio del contrato. Hay que informarle previamente de todas las condiciones, de manera que las pueda tener almacenadas, es decir, que se las pueda descargar o que las pueda tener en un correo donde pueda para poderlas reproducir y consultar.
Información posterior, es decir, quiere decir que el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo. Es decir, yo acepto todas esas condiciones y la empresa a las que se las he aceptado para que este contrato electrónico me tiene que confirmar que lo ha aceptado. Habitualmente, normalmente se suele realizar en 24 horas siguientes a la recepción de la aceptación. También tenemos el plazo de desistimiento. Tiene 14 días naturales, es decir, naturales quiere decir que contamos todos los días de la semana, incluidos los domingos y los festivos. El formulario de desistimiento, quiere decir desisto de este contrato, se debe facilitar junto con la información previa del contrato. Es decir, cuando damos la información previa, nos dan la información previa de las condiciones, tenemos que entregar también ese formulario de desistimiento pues si la persona quiere desistir. Y luego, por último, tenemos la última regla especial que sería las causas encubiertas. El comprador ha de otorgar de forma expresa su consentimiento para cualquier pago adicional a la obligación principal. Es decir, lo que tiene que hacer es que tiene que decir, aparte de yo pago, voy a pagar un precio, pero si tengo que hacer algún pago adicional, tengo que decirlo expresamente que autorizo ese pago adicional. Si no, la empresa no puede cobrarme un pago adicional sin que yo le dé mi consentimiento. Tenemos dos tipos de contrataciones, una contratación electrónica directa o online o la indirecta u offline. La directa online es en el que la aceptación, la entrega, el pago, todo se realiza por internet, como por eso lo podemos poner pues, la compra de un ordenador o de un billete de avión, todo lo realizamos por internet, tanto la aceptación, la entrega, el pago, todo se realiza así. Y luego tenemos la contratación electrónica indirecta u offline. ¿Qué quiere decir? Que la oferta y la aceptación las hacemos por internet, pero la entrega y el pago se producen fuera. Por ejemplo, la compra de productos que lo hacemos que luego nos lo entregan a domicilio al comprador. Siguiente contrato. El siguiente contrato que tenemos es el contrato de transporte de mercancías. El transportista se obliga frente al cargador, es decir, al que le ha subido, el que le ha cargado las mercancías, a trasladar las mercancías y ponerlas a disposición a cambio de un precio. Entonces tenemos cuántas personas intervienen en este contrato. Por un lado tenemos el cargador o remitente, que es la empresa que ha contratado el transporte para que le lleven las mercancías y lo ponga a disposición de quien sea. El porteador o transportista, que es quien asume la obligación, lógicamente, de llevar la mercancía, es quien lleva la mercancía en nombre propio. El expedidor es la tercera persona que entrega materialmente las mercancías al porteador, actuando por cuenta del cargador. Puede ser el cargador, en este caso el expedidor puede ser el mismo que el cargador o puede ser una persona distinta. Es decir, una persona contrata el transporte, va a otra empresa, la otra empresa se lo llenan, que es el que entrega las materias, que sea el expedidor, y el transportista es quien lo lleva. Y por último, el destinatario consignatario es la persona a la que van dirigidas esas mercancías, a quien se las tienen que llevar. Las características que tiene el contrato de transporte de mercancías son las siguientes. Tenemos que tiene en la carta de porte. La carta de porte es un documento en el que se formaliza dicho contrato y tiene que ir firmada por ambas partes. Da fe tanto de la conclusión, el contenido del contrato y la recepción de las mercancías. Luego tenemos el pago del transporte. Tenemos dos tipos de pago, porte pagado y porte debido. Porte pagado es cuando paga el cargador y el porte debido es cuando paga el destinatario. Cuando porte pagado quiere decir que cuando tú mandas el porte ya lo has pagado previamente y el destinatario no tiene que pagar nada, y el porte debido es cuando llega el destinatario tiene que pagar. Luego tenemos dos tipos de modalidades de transporte que pueden surgir, la modalidad de transporte sucesivo o de transporte multimodal. La modalidad de transporte sucesivo es cuando intervienen varios transportistas para ejecutar trayectos parciales sucesivos utilizando un solo modo de transporte. Esto se realiza en un único contrato con una sola carta. Y el transporte multimodal es en el que intervienen varios transportistas utilizando más de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre y los porteadores responden en proporción a la cuota de participación en los que tienen. Es decir, el transporte sucesivo es que diferentes camiones lo pueden llevar y el transporte multimodal es que puede ser que una parte vaya en barco, la otra en avión y por último ya haya en un camión. Siguiente contrato que tenemos es el contrato de compraventa internacional de mercancías. Es el acuerdo entre vendedor y comprador de diferentes países por el que se transfiere la propiedad de las mercancías que van a ser transportadas de un país a otro. Este tipo de contratos se rigen, como bien digo ahí, por las normas de Convención de las Naciones Unidas.
que vienen contenidas en ese convenio, en la convención. Estas normas ya han pasado a formar parte del ordenamiento jurídico español. Podemos decir que tienen una jerga especial en el comercio, tanto los importadores como los exportadores utilizan una jerga especial muy particular y que son los Incoterm. Estos Incoterm ya están estandarizados. Los Incoterm tenemos que son publicados por la Cámara de Comercio Internacional. La última versión que tenemos es del 2010. ¿Qué regulan estos Incoterms? Pues fijan tres elementos. Por un lado, a cargo de quién corren los gastos de transporte, de seguros y de aduanas. Y por otro lado, también nos dice cuándo se transmiten los riesgos de pérdida, deterioro y robo del vendedor al comprador. Es decir, esos riesgos que primero tiene el vendedor y cuándo pasan al comprador. Y por último, también nos indican la forma, el lugar y el momento de entrega de la mercancía. El siguiente contrato es el contrato de suministro, que es muchos de los contratos que obtienen actualmente todas las empresas. Cuando una empresa suministradora se compromete a suministrar periódicamente o de forma continuada a un cliente un bien o un servicio a cambio del pago de un precio. Dentro de estos contratos de suministro contamos con el contrato de suministro de agua, de luz, de gas, de teléfono, de internet, todos ellos. Contrato de leasing. ¿Qué es el contrato de leasing? Es un contrato de arrendamiento a largo plazo. Se arrienda un bien mueble o inmueble por el que se va a pagar una cuota periódica y al final del contrato se puede ejercer la acción de compra pactada sobre ese bien, pagando la última cuota de valor residual que se ha pactado en el contrato. También podemos optar por no comprarlo. Se puede renovar el contrato de arrendamiento y no ejercer la opción de compra y volvemos a hacer otro contrato de arrendamiento. La característica que tiene este contrato principal es esa, que es un contrato de alquiler a largo plazo, arrendamientos alquiler a largo plazo, que tienes opción de compra en la última cuota. Luego tenemos el contrato de renting. Es parecido al anterior, pero no exactamente igual. El contrato de renting es el alquiler de bienes y servicios en el que la empresa de renting pone a disposición del cliente un activo, es decir, un coche, una impresora o una máquina ya que necesita, por un plazo determinado y el cliente se obliga a pagar una cuota fija mensual. En este mismo contrato, este contrato lo que hace es que incluye todos los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del bien. Mantenimiento, por ejemplo, una de las que utilizan mucho los renting las empresas suelen ser para las furgonetas o los coches, ya que les incluye el mantenimiento, el cambio de ruedas cada ciertos años según el contrato que se haya fijado. Luego tenemos otro contrato, es el contrato de seguro. ¿Qué definición tiene este contrato? Pues es que es el acuerdo en el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, que es el pago de dinero, a indemnizar, según lo pactado, el daño producido al asegurado o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones si se produce el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. Dentro de otros contratos de seguro tenemos los contratos de seguro de incendios, de accidentes, de coche, de vida, de responsabilidad civil. ¿Cómo funcionan? Funcionan de esa manera. Pagamos una prima, un dinero, y cuando surge ese riesgo, en este caso, satisfacen un dinero o pueden dar una serie de prestaciones. Si, por ejemplo, es un seguro de salud, yo pago un dinero y a cambio, cuando voy al médico, me dan el servicio de atención médica o hospitalaria y lo tengo cubierto. Pueden intervenir en el contrato del seguro el asegurador, el tomador, el asegurado y el beneficiario. Estas son las personas que intervienen en el contrato de seguro. Luego tenemos el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es aquel por el que una empresa, franquiciador, otorga a otra empresa, el franquiciado, a cambio de una remuneración, lógicamente de un dinero, el derecho a desarrollar una actividad comercial para vender determinados productos o servicios utilizando el nombre comercial y la marca y el método empresarial. Estos contratos tenemos franquiciador y franquiciado. Hay muchas franquicias actualmente, como por ejemplo una de las que podemos conocer, pues pueden ser los McDonald's que todos conocemos u otros como la Tagliatella, otros restaurantes. Estos son contratos de franquicia. El siguiente contrato sería el contrato de factoring. En este contrato de factoring lo que hace una empresa es que cede los derechos de cobro sobre sus clientes a una sociedad o intermediario financiero, que es una sociedad de factoring. En este caso podemos distinguir tres sujetos: el cedente, el factor y los deudores de la empresa. ¿El cedente quién es? La empresa que contrata los servicios de factoring y cede las facturas de sus clientes a esa empresa.
¿Quién es el factor? La compañía de factoring que adquiere las facturas asumiendo la gestión del cobro y financiando al cedente. Lógicamente, la empresa factor le da una cantidad de dinero al cedente, le está financiando, adelantando un dinero. Y los deudores de la empresa son las empresas clientes a las que vende el cedente. Están obligadas al pago de las facturas que han sido cedidas al factor. Es decir, los deudores de las empresas pagarán al factor esas facturas que le ha cedido la empresa cedente.